nos quedamos en la escoliosis, ¿sí? Que la escoliosis es una desviación de la columna en una vista lateral, ¿sí? Muchas veces esta escoliosis, como les dije, se asocia con una escoliosis cervical, dorsal o lumbar, o puede ser una escoliosis solamente cervical, una escoliosis dorsal o una escoliosis lumbar, ¿sí? Esta escoliosis puede ser una escoliosis congénita, donde el niño ya nace con una desviación en la columna, o puede ser una escoliosis estructural, que es una escoliosis por una mala postura. Por ejemplo, el alzar algo pesado, ¿sí? A nivel del hombro, ¿sí? Entonces el paciente todo constantemente está así. Y él ya adopta esa postura, sus músculos ya adoptan esas posiciones, entonces el paciente ya se queda en esa postura. Entonces vos le haces mirar enfrente de un espejo y él se da cuenta de que tiene inclinado el tronco hacia un lado. Entonces él se vuelve a enderezar y la columna ya adopta su posición original. Esa es una escoliosis estructural. La escoliosis congénita generalmente el tratamiento tiene que ser durante la adolescencia para que se pueda corregir la postura o la columna. Una vez que ya está en la etapa adulta ya no se puede corregir a no ser que sea un tratamiento quirúrgico, así como se operó Ricardo Ford. No sé si alguna vez si llegaron a ver, él se había operado la columna, ¿sí? Se había hecho alguna técnica que se llama una artrodesis de columna, artrodesis de columna se llama, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entendió bien esta clase? Chicos, ¿no hay preguntas? ¿No? Bueno, ahora vamos Está aquí. súper, profe. Genial, vamos aquí, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que es la lumbalgia, ¿sí? La lumbalgia, como su nombre lo dice, es un dolor a nivel lumbar, ¿sí? Que puede ser por varias causas, que es lo que vamos a ver ahora. Es el dolor que se establece en la región lumbar, a veces central y en otras oportunidades paravertebral, unilateral o bilateral. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que tienen lumbalgia solamente hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, o tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. El dolor puede extenderse hacia la región dorsal inferior y más frecuentemente hacia la zona del sacro o ambas regiones sacroiliacas, o sea, a este nivel, ¿sí? O a los costados, ¿sí? Se suele irradiar el dolor por una lumbalgia. Se acompaña de limitación más o menos acentuada en los movimientos de esta zona. ¿Qué movimientos va a tener alterado el paciente? Va a tener movimientos de flexión, movimientos de extensión y movimientos de inclinación y lateralización de la región lumbar. Esta lumbalgia se clasifica en lumbalgia mecánica y lumbalgia no mecánica. La lumbalgia mecánica es el dolor mecánico que aumenta con los movimientos y disminuye en el reposo. No existe dolor nocturno espontáneo y es originado por alteraciones estructurales, sobrecarga funcional y postural. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que el paciente se levanta después de dormir y ese primer apoyo o esos primeros movimientos que realiza el paciente le empieza a doler. Una vez que el paciente se empieza a mover, mueve la región lumbar, le duele. Pero cuando el paciente se sienta, se acuesta o está en reposo, el dolor desaparece, porque el problema es mecánico, el problema es muscular. La lumbalgia no mecánica es el dolor diurno o nocturno que no cede con el reposo y puede alterar el sueño. Su origen puede ser inflamatorio, infeccioso, tumoral, visceral o miscelánea, problemas en la piel. Entonces, el dolor mecánico es dolor a nivel muscular, ¿sí? Generalmente es problema muscular, y el no mecánico ya es cuando ya hay un proceso infeccioso o inflamatorio en la zona, ¿sí? Y este dolor no disminuye con el reposo y le altera el sueño. Él se acuesta y no encuentra el lado, se mueve de un lado, de otro lado, le duele y está así constantemente. Eso es no mecánico. Clasificación aguda, en donde los síntomas de esta lumbalgia son menores a 6 semanas, subaguda, en donde los síntomas son entre 6 a 12 semanas, crónica
síntomas mayores a 12 semanas y las recurrentes, en donde los pacientes tienen episodios previos de dolor lumbar en una localización similar con periodo asintomático de 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, vamos a suponer que tiene 6 semanas de lumbalgia, le duele al paciente. Luego desaparece el dolor y luego de 3 meses aproximadamente empieza otra vez con los cuadros de lumbalgia. Esa es la lumbalgia recurrente. Según la ubicación e irradiación de esta lumbalgia, puede ser dolor lumbar no radicular, ¿sí?, que es un dolor regional sin irradiación definida. Quiere decir que el paciente solamente tiene dolor lumbar en la zona lumbar, no irradia el dolor, no se desplaza ni hacia el sacro, ni se desplaza hacia la región sacroiliaca. El dolor lumbar radicular es cuando ya le afecta al nervio ciático, ya se comprime el nervio ciático y el paciente tiene una lumbociatalgia, donde esta lumbociatalgia o el dolor puede llegar hasta la piel por debajo o en la cara posterior del muslo, puede llegar en la pierna, inclusive puede llegar hasta el pie el dolor del paciente. Lumbalgia compleja o potencialmente catastrófica, dolor severo no remitente que se presenta aún en reposo y en la noche, ¿sí? Esta lumbalgia compleja generalmente es una lumbalgia no mecánica, es por un proceso infeccioso que tiene a ese nivel. Dolor lumbar no radicular es el más frecuente, es una molestia regional, no se irradia y se modifica con el movimiento o con cambios de posición, también denominado dolor postural o funcional o muscular. Para los pacientes con dolor lumbar, los factores sobreagregados son, por ejemplo, obesidad. El factor más característico es la obesidad, porque el paciente cuando tiene un aumento en la cantidad de tejido adiposo en la cavidad abdominal se ensancha, ¿sí? Y la región lumbar o la curvatura lumbar aumenta y ahí se producen las hiperlordosis, que fue lo que le expliqué en la clase, en la diapositiva anterior. Y también en las embarazadas, ¿sí? Porque al aumentar la cavidad abdominal, su tronco se inclina hacia adelante y eso hace que aumente la curvatura lumbar. El dolor lumbar radicular, ¿sí?, ya es por una compresión de la raíz nerviosa, ¿sí?, en donde movimientos de Valsalva o aumento de fuerza en esa zona desencadenan los dolores. Por ejemplo, el movimiento de Valsalva es, por ejemplo, pedirle al paciente que trate de defecar, ¿sí? ¿Sí? Y al tratar de defecar, ¿qué pasa? Aumenta la presión intraabdominal y el aumento de esa presión intraabdominal produce un aumento en la zona lumbar y eso produce los síntomas. Dolor radicular predomina sobre el lumbar y se irradia hacia abajo o por debajo de la rodilla, siempre en dirección del nervio ciático, esto que ven en azul acá. Lo que ven en azul aquí es el nervio ciático, es la disposición del nervio ciático y acá es donde le duele al paciente en toda esta zona, inclusive puede llegar hasta el pie del paciente. Las causas pueden ser causas degenerativas, por ejemplo, la artrosis, que son las más frecuentes, ¿sí? Las artrosis lumbares, hernias, ¿sí? Hernias discales muy frecuentes. Generalmente estas artrosis lumbares no se suelen asociar con una compresión del nervio ciático, solamente tienen dolores a nivel lumbar. Pero cuando el paciente ya presenta una hernia de disco, generalmente esta hernia de disco ya le afecta al nervio ciático y el paciente tiene las ciáticas. Estenosis espinal. La estenosis espinal es cuando hay una estenosis o una obstrucción de parte de la médula espinal y la compresión de esa médula espinal produce alteraciones. Alteraciones anatómicas, por ejemplo, la escoliosis o la hiperlordosis o la espondilolistesis. Hay dos patologías también en la columna vertebral que se llama espondilolisis y espondilolistesis. La espondilolisis es cuando se fractura solamente el pedículo de la vértebra. Se fractura el pedículo de la vértebra. Eso es espondilolisis. Y la espondilolistesis es cuando se fractura el pedículo, ¿sí?, y la vértebra que está arriba
se desplaza hacia adelante, hace este movimiento. Eso es la espondilolistesis. La espondilolisis solamente se fractura el pedículo, no hay desplazamiento de la vértebra. Y la espondilolistesis ya es cuando se fractura el pedículo y la vértebra se desplaza hacia adelante, ¿sí? Y alteraciones sistémicas, por ejemplo, sea primario, cáncer o infecciones espinales, por ejemplo, una meningitis. Trastornos mecánicos de la columna lumbosacra, las causas más frecuentes son distensiones musculares, ¿sí? Que son contracturas a nivel muscular, generalmente después de un evento traumático, por ejemplo, un golpe o levantar un objeto pesado sin flexionar las rodillas, dolor agudo, irradia a los músculos paraespinales, región lumbar y a nivel glúteo, ¿sí? Las distensiones musculares. Hernia de disco, que fue lo que hablamos nosotros, que es la compresión del nervio ciático, ¿sí? Se puede producir irradiación por disposición o el trayecto del nervio ciático, y esto aumenta, exacerba, quiere decir aumentar al sentarse, inclinarse o maniobra de Valsalva, que fue lo que le dije que intente de defecar. Acá más bien yo quiero que ustedes sepan cómo se producen las hernias de disco, el examen y diagnóstico, eso no vamos a entrar en eso. La espondilolisis lumbosacra, que fue lo que yo les dije, que puede ser una fractura del pedículo, y esto produce un estrechamiento del conducto vertebral en donde se encuentra la médula espinal, y eso produce una compresión en la zona lumbar y desencadena una lumbalgia. Estos ya son tipos de lumbalgia no mecánica. La estenosis vertebral lumbar, ¿sí? Por ejemplo, crecimiento de osteofitos, que son, o la presencia de osteofitos es característico en artrosis. Los osteofitos se observan en las artrosis. Son como unos saquitos de huesitos que se producen o se forman alrededor de las vértebras, ¿sí? Y estos osteofitos comprimen el nervio y por ende desencadenan los síntomas del paciente. Al profe, al osteofito que sí se le dice también pico del oro, ¿verdad? El pico del oro, sí, es como una osificación, pero el pico del oro se produce en el hueso calcáneo y te produce el espolón calcáneo. Ujú. Ese es en el pie visto, ¿sí? Pero Sí, sí, son osteofitos también, son calcificaciones, así mismo. Así mismo. claro. La espondilolistesis, que fue lo que les dije que es la fractura del pedículo y el desplazamiento anterior de la vértebra, se desplaza hacia adelante, ¿sí? La escoliosis, que fue lo que hablamos ya hace rato, que es una desviación de la curvatura, ya sea a nivel cervical, a nivel dorsal o a nivel lumbar, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos saber el grado de desviación de la... Vamos a ver si tengo acá la imagen. Acá. No tengo nomás la imagen aquí, no. ¿Cómo nosotros podemos saber el grado de una escoliosis? Para saber el grado de una escoliosis hay un ángulo que se llama ángulo de Cobb, ¿sí? En donde se hace una recta, ¿sí? A nivel de la apófisis espinosa y otra a nivel de los cuerpos vertebrales, y esa recta da, o ese ángulo forma un ángulo, ¿sí? Ángulos superiores a 50 grados, el tratamiento es quirúrgico, y ángulos entre 10 a 40 grados, el tratamiento puede ser de fisioterapia, sí, que son ejercicios específicos para corregir esa desviación de la columna. Ay. Entonces, estas son algunas alteraciones, o es la lumbalgia, sí, que se puede producir por varias causas. Puede ser mecánica o no mecánica, sí. Las no mecánicas generalmente ya son procesos infecciosos, procesos inflamatorios. Y la mecánica es, por ejemplo, escoliosis, hiperlordosis, artrosis, hernia de disco. Eso todo es mecánico. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos ahora a otro.
ver. Acá se me abre. Está. ¿Se ve bien ahí la diapositiva? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, Ok, bueno. Ahora tenemos nosotros las luxaciones, ¿sí? Como ven aquí, las luxaciones es la pérdida completa y estable de las congruencias de las superficies óseas que forman una articulación. O la luxación es, o se puede decir también, o se puede definir que es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares. Acá, por ejemplo, nosotros vemos, observamos una luxación. La luxación puede ser una luxación total o una luxación parcial. Las luxaciones parciales son las subluxaciones, son luxaciones pequeñas, en donde el desplazamiento es pequeño. En cambio, las luxaciones puras o las luxaciones totales es cuando ya hay un desplazamiento mucho más importante de la estructura ósea, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros observamos una luxación anterior, ¿sí? Del codo, ¿sí? Donde esta parte anterior del codo, ¿sí? Que es el húmero, se desplazó hacia adelante, ¿sí? Este, por ejemplo, una luxación, que es una luxación anterior también, pero en una vista lateral. Acá, por ejemplo, tenemos las subluxaciones, en donde la subluxación es la pérdida parcial de la congruencia articular, que es una luxación o una subluxación mínima, ¿sí? Acá, por ejemplo, se puede observar a este nivel, una luxación a este nivel que vemos aquí, del hueso pisiforme aquí, que son luxaciones pequeñas, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras que estabilizan una articulación para que no ocurran las luxaciones? La configuración del hueso, ¿sí? Si vos tenés un hueso o un hueso en varo o en valgo, ¿sí? Ya sea en la rodilla o en el codo, eso desencadena o son más preponderantes a tener luxaciones. La estructura ligamentosa y la cápsula articular, si los ligamentos y la cápsula articular se encuentran fuertes, ¿sí? Entonces estas luxaciones van a ser menos frecuentes. Presión negativa intraarticular, ¿sí? Dentro de una articulación hay una presión que es una presión negativa, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, tienen artrosis de rodilla o de cadera, y muchas veces cuando el tiempo está feo, cuando hay mucha humedad, a ellos le empieza a doler, y ese dolor se desencadena porque la presión atmosférica aumentó y por ende la presión negativa dentro de la articulación también aumenta, y eso produce compresión de las estructuras que está ahí y al paciente le duele, ¿sí? Estructuras miotendinosas, por ejemplo, los músculos y los tendones. Si todas estas estructuras se encuentran bien, entonces el paciente va a ser menos preponderante a sufrir luxaciones. Acá, por ejemplo, nosotros vemos una luxación a nivel de la rodilla. Acá tenemos una luxación, ¿sí? A nivel de la clavícula, una luxación a nivel de la cadera, ¿sí? Donde esta es una luxación inferior, donde la cabeza del fémur, que tiene que estar aquí, se encuentra hacia abajo, y esta es una luxación posterior, que es la más frecuente. Es cuando la cabeza del fémur se desplaza hacia atrás. Es más frecuente en jóvenes, rara en niños, mayor frecuencia en varones, ¿sí? Pueden ser favorecidas por precaria contención. Precaria contención, ¿qué quiere decir? En donde los ligamentos, los tendones, la cápsula articular se encuentran débiles, entonces el paciente hace algún movimiento brusco, se cae, entonces se luxa la articulación, ¿sí? Pueden ser favorecidas por precaria contención, que fue lo que les dije, laxitud cápsulo-ligamentosa, laxitud en donde hay pacientes, por ejemplo, que nacen ya con un aumento considerable de la laxitud, donde los ligamentos y los tendones son más laxos, ¿sí? Y si la potencia o la fuerza muscular se encuentra disminuida, por ejemplo, en ancianos obesos, ¿sí? Eso genera un desequilibrio a nivel
articular, entonces el paciente es más propenso a sufrir luxaciones. Acá, por ejemplo, se observa una luxación anterior de la cabeza del húmero, ¿ven? Con simplemente llevar el brazo hacia atrás del niño, entonces la cabeza del húmero ya se desplaza hacia adelante. Este es lo más seguro que él nació con una laxitud cápsulo-ligamentosa ya de nacimiento. Eso hay que fortalecer. Anatomía patológica, donde hay las luxaciones se acompañan de lesión de la cápsula, lesión de ligamentos, lesión de los rodetes intraarticulares, lesión de estructuras blandas, por ejemplo, los músculos, los tendones, ¿sí? Toda esta estructura, si el paciente se luxa, se pueden distender o se pueden romper completamente. Clasificación de las luxaciones pueden ser congénitas, que se presentan al nacimiento. Hay una enfermedad en el nacimiento, ¿sí? En los niños o en los recién nacidos, que se llama displasia de cadera. Es donde el niño ya nace ya con una laxitud, en donde no se formó completamente la cápsula y los ligamentos a nivel de la cadera, y con simplemente mover la cadera hacia, o sea, el fémur hacia adelante y hacia atrás, la cabeza ya tiende a luxarse, ¿sí? Eso es el congénito. Traumática puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria por un traumatismo directo, donde vos viene alguien, te golpea, ¿sí? O sufrí una patada o un golpe. Y la involuntaria es cuando vos te caes desde tu propia altura. Qué sé yo, te vas caminando, te tropezás, atajar el brazo para poder sostenerte y te luxás el hombro ahí. Esto también, la involuntaria se puede, o la voluntaria se puede asociar a fracturas. Aparte de una luxación, se fractura también. La traumática puede ser directo o indirecto, que fue lo que les dije. Directo cuando hay un trauma directo, ¿sí? Un golpe. Y la indirecta es cuando uno se cae, ¿sí? Se cae desde su propia altura. Las luxaciones recidivantes son episodios repetitivos de luxación. O sea, yo me luxé hoy, ¿sí? Se puso o se volvió a poner en su lugar esa luxación, pero yo nunca me hice unos ejercicios de fortalecimiento, nunca hice fisioterapia. Entonces, ¿qué pasa? Después de unos meses o años, yo con el simple hecho de tratar de rascarme la espalda, hago este movimiento y sale del lugar otra vez mi hombro. Entonces yo ya hago un movimiento nomás ya, y vuelve a entrar. Sale, entra, y así constantemente. Estas luxaciones recidivantes generalmente llevan a una artrosis. Por eso hay que corregir esto. La luxación inveterada son aquellas luxaciones que llevan más de 3 semanas y que se hace irreductible, principalmente por fibrosis periarticular. ¿Qué quiere decir? Donde el paciente se luxó, por ejemplo, pero él nunca se dio cuenta o nunca se trató, ¿sí? Y luego de un tiempo ya le empezó a doler, le dolía, se fue al médico, se hizo algún estudio, una radiografía y se observa que se luxó hace 3 semanas, 4 o 5, ¿sí? ¿Y qué pasa? El médico trata de reducir esa fractura, o sea, esa luxación con algunos movimientos, pero ya no se puede más, porque todavía se fibrosó, todavía se quedó duro. Entonces, en la luxación inveterada ya el tratamiento ya es quirúrgico. Entonces, los traumatismos pueden ser directos o indirectos, que fue lo que le expliqué. Pueden ser por un golpe o por una caída. Sintomatología, el paciente evidentemente va a tener dolor, impotencia funcional, que quiere decir que no va a poder mover el brazo o la pierna o la zona donde se luxó. Va a presentar espasmos musculares, que son contracturas, actitud antiálgica y deformidad. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que el paciente se luxó el hombro, se luxó la clavícula. ¿Qué tiende a hacer el paciente? El paciente tiende a llevar el brazo hacia adentro y sostiene el brazo, hace así. Sostiene el brazo acá. ¿Por qué? Porque si el paciente está en esta posición, por acción de la gravedad, va a producir mayor dolor. Entonces el paciente tiende a adoptar una postura confortable, una postura donde no le produzca dolor. Eso es actitud antiálgica. Examen físico, siempre hay que observar en algún tipo de luxación si presenta edema, equimosis, que es los famosos hematomas, lesiones cutáneas, observar si presenta deformidades, ¿sí? Pérdida del eje, ¿sí? Por ejemplo, acá se observa una deformidad en las articulaciones interfalángicas, que es muy frecuente, donde hay una luxación
superior de la articulación interfalángica proximal que está aquí, esto que está aquí. Y acá ya hay una deformidad, donde el dedo se encuentra hacia arriba. Esto hay que estirar y llevar hacia abajo y se vuelve a reducir la luxación. Y acá se pueden hacer unos vendajes a este nivel. Examen físico, siempre que haya luxaciones, siempre se suele acompañar de una lesión nerviosa o de una lesión vascular. Una lesión nerviosa que se puede lesionar un nervio o se puede lesionar una arteria. ¿Cómo vamos a ver si se lesionó un nervio? Evaluando la sensibilidad. Hay que evaluar la sensibilidad del paciente. Evaluar el movimiento, si el paciente puede mover o no puede mover. Pero muchas veces el paciente no puede mover por el dolor. Pero si nosotros evaluamos la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, podemos ver si el paciente presenta o no una lesión nerviosa. Y la evaluación vascular, evaluar el pulso. Vamos a suponer que vos te luxas el codo, ¿sí? Y nosotros palpamos el pulso radial que está aquí. Y si el paciente o si nosotros no sentimos el pulso o el pulso es muy débil comparado con el lado sano, entonces lo más seguro que se lesionó una arteria. Entonces eso ya es urgente, ya es una urgencia. Hay que irse al médico y el tratamiento ya es quirúrgico, ¿sí? Lo mismo si tiene una lesión, por ejemplo, una luxación de la articulación acromioclavicular, aquí a este nivel en el hombro, ¿sí? Esta luxación acromioclavicular muchas veces, o una luxación del hombro puede lesionar el plexo braquial que se encuentra en el hombro. Entonces, si lesiona el plexo braquial, el tratamiento también es quirúrgico. Estudio de imágenes se pueden hacer, por ejemplo, radiografía o resonancia magnética, y de acuerdo al desplazamiento de la luxación, ahí podemos saber nosotros si se puede acompañar o no de una lesión neurovascular. Acá, por ejemplo, vemos nosotros una resonancia, una radiografía, donde hay una luxación posterior de la articulación del codo. Acá hay una luxación inferior, ¿sí? De la cadera, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar una luxación de la rótula que está aquí. Esto que está aquí. El tratamiento, nos vamos a entrar en tratamiento nosotros. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de las luxaciones? Rigidez articular, fibrosis, cicatrizal y organización de hematomas, ¿sí? Esta fibrosis generalmente se produce si es cuando el paciente sufrió algún tipo de luxación y este paciente no se hizo ningún tipo de tratamiento. Entonces se empezó a fibrosar y ahí sale o ahí nace la luxación inveterada, que fue lo que hablamos hace rato. Miocitos osificantes, que son formación postraumática benigna de tejido óseo dentro del músculo, donde la miocitis es donde el músculo se empieza a osificar, se empieza a formar como unos cartílagos de calcio a nivel o por debajo del músculo. Y esto produce dolor y limitación en el movimiento. Complicaciones neurológicas, sí. Por ejemplo, lesión del nervio circunflejo axilar en una luxación de hombro, una lesión del nervio ciático en una luxación posterior de cadera y una lesión del nervio cubital o nervio mediano en una luxación de codo, ¿sí? Hay una patología que se llama parálisis braquial obstétrica, también se le dice PBO. La parálisis braquial obstétrica es cuando el niño cuando nace por parto natural, ¿sí? Al sacarle al niño del conducto de la madre, ¿sí? Al estirarle, muchas veces se le estira o se le tracciona mal al niño de los bracitos. ¿Y qué pasa? El niño, después de unos meses, ¿qué pasa? Un lado del brazo del paciente, el niño no mueve el niño. Entonces, ¿qué pasó? Al niño, por la tracción que se le realizó, se lesionó el nervio circunflejo o se lesionó el plexo braquial y el niño no puede mover. Eso es muy frecuente en obstetricia, ¿sí? Cuando hay el parto, ¿sí? Complicaciones vasculares, que fue lo que le expliqué, ¿sí? Puede haber una lesión de los nervios a nivel
de las arterias a nivel de la cadera, ¿sí? Y si hay una lesión a nivel de la cadera, de una arteria, ¿sí? Generalmente las lesiones de las arterias llevan a una necrosis de los huesos, necrosis. Entonces, si se necrosa esa zona, entonces hay que amputarla al paciente. ¿Y cómo nosotros vamos a saber si el paciente presenta una lesión vascular? Palpando el pulso. A nivel del miembro superior se puede palpar el pulso humeral, se puede palpar el pulso radial. A nivel del miembro inferior se puede palpar el pulso popliteo, el pulso femoral o el pulso pedio. El pulso pedio se encuentra por debajo del tobillo. Nosotros palpamos por debajo del tobillo y podemos palpar el pulso del paciente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, nosotros observamos una luxación de tobillo, esto que está acá. Esto se tracciona hacia adelante y se hace un movimiento en conjunto con la pierna y el pie para volver a reducir esto, ¿sí? La luxación glenumeral, que es poco frecuente, ¿sí? Generalmente se observa acá un signo que se llama signo de charratera, esto que está aquí, esto, se hunde acá. Estas son las luxaciones inferiores, ¿sí? Y en su mayoría son las luxaciones anteriores, son las más frecuentes, ¿sí? Las luxaciones posteriores de la articulación glenumeral generalmente se producen por electrofusión, cuando te corre. Entonces la cabeza del húmero se desplaza hacia atrás. Ahí tenemos la luxación glenumeral, donde siempre presenta dolor, impotencia funcional, el hombro en charratera, que fue lo que le expliqué acá, que es el hundimiento a este nivel por una parálisis del músculo deltoides, ¿sí? Y hay que observar el nervio axilar, evaluar los nervios que están aquí, nervio axilar, nervio músculo cutáneo, nervio radial, nervio cubital. Las posteriores, crisis convulsiva y descargas eléctricas, que fue lo que le expliqué. Y las anteriores son las más frecuentes. Esta es una técnica, la técnica más utilizada en la luxación glenumeral, que es la técnica de Hipócrates, que es para reducir la luxación aquí, donde se pone o se coloca el pie a nivel de la axila y con la otra mano se tracciona hacia adelante y luego hacia afuera. Se hace una rotación externa o una rotación interna. Entonces la cabeza del húmero vuelve a entrar en la escápula. Acá tenemos la maniobra de Kocher, que es otro tipo de maniobra también para reducir una luxación. La maniobra de tracción y contratracción, donde se coloca una toalla por debajo de la zona axilar. Ahí, acá ya se necesita un ayudante. El ayudante tracciona hacia arriba y nosotros traccionamos hacia abajo y ahí se vuelve a reducir. La técnica de Timson, que es una técnica, ¿sí? Donde se le coloca al paciente de decúbito prono, se coloca un peso, ¿sí? Generalmente de 2,5 a nivel de la muñeca. Esto tracciona y vuelve a reducirse la luxación. Y el tratamiento quirúrgico de las luxaciones glenumerales generalmente se producen si se acompaña de una lesión nerviosa, si se acompaña de una lesión vascular, si se acompaña de fracturas, ¿sí? Siempre el tratamiento es quirúrgico. ¿Cómo nosotros sabemos si el tratamiento va a ser quirúrgico o no? Mediante una evaluación y mediante un estudio complementario. Si no hay ningún tipo de lesión, sí se puede hacer estos tipos de reducciones. Por eso muchas veces yo le digo a los alumnos que muchas veces cuando algún paciente o jugando fútbol o practicando algún tipo de deporte, si alguien se llega a luxar, ya sea el hombro, el codo, la cadera, la rodilla o el tobillo, no tienen que hacerse de los vales y tratar de reducir la luxación, porque vos al tratar de reducir podés lesionar ya la arteria o el nervio si haces una técnica incorrecta. Entonces lo mejor es inmovilizar y que vaya al médico, ¿sí? No vayan a hacer eso. ¿Estamos, chicos? ¿Se está entendiendo bien? ¿Ninfa? Genial. Bueno. Entonces tenemos la glenumeral, ahí vimos. Luego tenemos la luxación de cadera, ¿sí? La luxación de cadera, lo más frecuente de la luxación de cadera son los
los accidentes de tránsito, ¿sí? Accidentes de tránsito, ¿sí? Las más frecuentes son las luxaciones posteriores. Y estas luxaciones posteriores se acompañan de una lesión del nervio ciático. Luxación de cadera, trauma de alta energía, ¿sí? Cuando hay un choque. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los pies apoyados por el acelerador, por el embrague o el freno, están en esta posición. Entonces, al chocar, ¿qué hace esto? Se va hacia atrás. Entonces, uno se luxa hacia atrás. Ese es más frecuente en la cadera. La luxación anterior de cadera es poco frecuente. La más frecuente es la anterior, ¿sí? Es la posterior, esto que vemos aquí. Acá, por ejemplo, se observa que la cabeza del fémur se encuentra hacia atrás. Esta es la cavidad cotiloidea. Esta es una imagen normal. Entonces se encuentra hacia atrás y puede comprimir el nervio ciático. Hay que evaluar el nervio ciático. O sea, tiene que evaluar la sensibilidad, ¿sí? Del nervio ciático en la luxación de cadera. Si hay una lesión del nervio ciático, el tratamiento ya es quirúrgico, ¿sí? Acá tenemos la técnica de Ali, que es una técnica, ¿sí?, que se utiliza para las luxaciones anteriores, esto que está aquí, ¿sí? Donde se le coloca al paciente en esta posición, la rodilla en semiflexión, con esta mano nosotros fijamos la cadera, ¿sí? Y con la otra mano nosotros traccionamos, ¿sí?, hacia arriba y hacia dentro, ¿sí?, para reducir la luxación. Acá tenemos la técnica de Nixon, que es una técnica también para reducir las luxaciones posteriores. El paciente se encuentra en decúbito prono, en esta posición, al borde de la camilla. Con esta mano se estabiliza la cadera, la zona lumbar, y con la otra mano nosotros empujamos hacia atrás o hacia abajo, y con esto hacemos una rotación hacia adentro, una rotación interna, y ahí se vuelve a reducir la luxación de cadera. Indicaciones de cirugía si es que hay una lesión nerviosa o vascular. Complicaciones: osteonecrosis, en donde se necrosa la cabeza del fémur, ¿sí? Y el tratamiento, ahí ya se indica la utilización de prótesis, ¿sí? La más frecuente es la osteonecrosis en la luxación de la cadera. Acá vemos las complicaciones del nervio ciático, nervio femoral, tromboembolia, ¿sí? Porque generalmente cuando se produce una luxación de la articulación de la cadera, generalmente se producen hematomas, ¿sí? Este hematoma produce una embolia y este coágulo de sangre puede migrar al pulmón y producir una embolia pulmonar. Y luego tenemos la osificación heterotópica, que es poco frecuente, en donde se produce una osificación de las estructuras o de las partes blandas que se encuentran en la cadera. Y ahí. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a salir, va a grabar y vamos a...